Ya sabéis, mi gente, que me gusta rodearme de la mejor información y para ello nos vamos a los expertos. Yo ya os he dicho que podemos especular sobre qué va a pasar y sobre qué no va a pasar, pero para mí, los analistas políticos, los que estudian las ciencias políticas y saben cómo ha acabado un régimen, cómo saben la historia sobre cómo han acabado ciertas dictaduras, lo que normalmente va a votar la gente, que bueno, aquí ya no importa el tema de los votos, ya sabéis que como no hay democracia en Venezuela, ahora mismo lo único que hay es lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que hay un dictador que se ha perpetuado en el gobierno, que es Nicolás Maduro, y el mundo debería de pasar. Pero claro, ¿de qué depende o qué factores juegan en este tablero de ajedrez para poder ganar la partida? Vamos a ver qué es lo que dice desde un programa de televisión un analista político, se llama NTN 24 Venezuela, y vamos a ver cuáles son las claves de qué factores bueno, tenemos a la mano como para poder saber si Venezuela puede haber un cambio real de Maduro por el mundo González Urrutia. Vamos a ello, y no se va a dictar mucho de la realidad de lo que va a pasar en los próximos meses. Preguntan si aún quedan opciones para lograr el retorno a la democracia con el ejercicio legítimo de Edmundo González Urrutia como presidente. Es que finalmente había esperanza entre los venezolanos porque el 28 de julio pasado se concretó esa ilusión. Se concretó habiendo demostrado el triunfo en las urnas de Edmundo González según las actas difundidas por la oposición, actas que a propósito no mostró y se ha negado a revelar aún 6 meses después de los comicios el régimen de Nicolás Maduro, que se reinstaló en Miraflores. ¿Qué opciones le queda a los venezolanos? Se lo preguntamos a Benigno Alarcón de Sales, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Benigno, bienvenido y gracias por estar aquí. Ojito, ojito, a ver qué responde. Buena pregunta del conductor y a ver qué responde un analista político sobre, bueno, cuáles son las claves para que podamos ver un cambio, una transición real, ¿no? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Finalmente llegó el 10 de enero, llegó y por las mismas se fue. ¿Qué opciones le quedan entonces a la oposición, al régimen, para garantizar que haya una transición democrática en Venezuela y que se cumpla con lo decidido el 28 de julio? Bueno, creo a ver que las opciones que sigue teniendo la oposición son básicamente las mismas, ¿no? Creo que el hecho del acto de juramentación, por decirlo así, de Maduro, que básicamente es una toma del poder de facto, no cambia mucho las opciones de la oposición, pero de alguna manera justifica, por decirlo así, las acciones que pueda tomar en un momento determinado. Yo creo que básicamente la posibilidad de poder tener una transición política en Venezuela depende de dos factores. Depende de la presión internacional y de la presión interna. Ojito, ojito con esto, importante. Presión internacional. El hecho de que la comunidad internacional siga presionando, Estados Unidos, Milei, desde Europa, desde España, desde muchísimos países de Latinoamérica, el hecho de que se siga apretando es un factor importante. Y esto no lo digo yo, lo dice un analista político, ¿vale? Pero ojito con esto ya lo sabíamos y esto ya lo hemos hablado, ¿no? El tema de la presión internacional es impresionante. Yo creo que este es el factor más fuerte que hay, claro. Pero no es el único, no es el único y claro, por mucha presión que se meta desde fuera, ¿qué necesitamos también para que Maduro le tiemblen las piernas de verdad? Presión interna, que haya militares. Imagino que va por ahí los tiros, ¿eh? No he visto el vídeo, ahora lo vamos a escuchar. Que haya militares que no quieran hacer ciertas cosas, que haya alguien de la justicia que no quiera hacer ciertas cosas, que algunos policías no estén de acuerdo y pongan ciertas trabas a la hora de organizarse, por ejemplo, cuando hay una protesta de María Corina Machado. En fin, que se vayan viendo cositas, ¿no? Brotes verdes que decimos aquí. Creo que la presión interna es más importante que la presión internacional, pero claro, la sincronización, por decirlo así, de ambos factores es lo que puede hacer una diferencia. Ambos factores, pero fijaros, la presión interna es más importante que la externa. Vamos a quedarnos con este mensaje. Por eso os digo, si nos estáis viendo y os podéis poner en contacto conmigo, militares, policías, ¿qué dudas tenéis? ¿En qué os puedo ayudar? ¿En qué os podemos ayudar? Porque al final, para eso estamos aquí, ¿no? ¿Qué es lo que podéis hacer? Os lo está diciendo claro en el analista político, la presión interna, porque claro, desde fuera nosotros podemos hacer muchos vídeos, informar, decir que Donald Trump ha dicho no sé qué, Donald Trump dice no sé cuánto. Si eso está todo muy bien, pero claro, desde fuera de Venezuela nosotros no podemos hacer nada. Son los que estáis dentro los que podéis decir hasta aquí llegó el golpe de Estado. Entonces por eso os digo, depende de que os organicéis.
y lo que puede permitir que efectivamente se materialice en algún momento un cambio político en el país. Sí, hay entonces dos tipos de presiones, la presión internacional y la presión doméstica. ¿Cómo debería presionarse al régimen en lo doméstico para que finalmente se concrete esa transición tan alargada? Porque a nivel internacional, pues hemos visto sanciones, hemos visto declaraciones de reconocimiento a Edmundo González. Sí, a ver, lo que dice la mayoría de lo que se ha escrito sobre transiciones políticas en el mundo, empezando por el maestro Robert Dahl, que escribió ampliamente sobre transiciones políticas, pero también lo han hecho otros muchos autores. Y si agarramos, digamos, informes más recientes como los de Biden. Es lo que os estaba diciendo, este analista político está comparando con otras circunstancias parecidas, similares a las que estamos viviendo aquí. Pues una de las cosas que uno encuentra como elemento común, tanto en la teoría como en los casos más recientes, es que la protesta, la participación de la gente visibilizando su descontento en un país es un elemento fundamental de presión sobre un gobierno. Y creo que en la medida que ese descontento, que la visibilización de ese descontento se hace patente, esto termina de alguna manera modificando las posiciones de algunos otros actores. Por supuesto, genera una presión enorme sobre el gobierno, pero también genera una presión enorme sobre los mismos actores de oposición, que a veces también lamentablemente mantienen posiciones ambiguas, a veces por razones que son difíciles de entender, pero también termina generando una presión muy importante sobre otros actores e incluso sobre los actores internacionales. Entonces creo que un elemento importante aquí es que la población venezolana de alguna manera participe de manera de dejar ver su descontento y su desaprobación a lo que está sucediendo y no permitir que una situación anómala como la que está viviendo en Venezuela termine normalizándose. Claro, este es el problema. Os lo llevo diciendo mucho tiempo. Si se normaliza esto, por ejemplo, desde España se dejará de hablar de Maduro, porque ya es como algo normal. Sí, sí, la dictadura de Maduro, sí, sí, claro, pero es que aquí pasaba lo mismo con la guerra de Ucrania. Todos los días, la primera imagen de todos los informativos, de todas las cadenas, de todos los programas de televisión, eran abriendo con nuevos bombardeos en no sé dónde, en no sé qué, en Ucrania, y ya eso no, vamos, pero es que ni cada varios meses. Ni cada varios meses hacen un resumen de qué está sucediendo o nos ponen al tanto. Ya es como algo que está ahí, como las guerras estas que hay en Palestina, en Israel y demás, en Gaza. Es triste, pero es así. Y eso es lo que no queremos. Por eso siempre os digo la importancia de darle like, de comentar, de compartir este tipo de vídeos, porque o terminamos de hacer presión ya, o cada día que pase se va a ir normalizando, pero que ya no lo digo yo, que es que fijaros que llevo mucho tiempo diciéndolo, pero porque ya llevo varios años comentando en YouTube, comentando noticias, comentando actualidad, y he visto cómo se ha normalizado. E incluso el propio COVID en su momento, ya cuando se fue, digamos, pasando un poco la pandemia, pese a que todavía seguían habiendo muchos muertos, pero ya era como algo, ¿no? No vamos a abrir hoy con el COVID, abrimos con otra noticia y ya luego, si acaso, comentamos algo al final del programa, ¿no? Para que veáis un poco la importancia de que hay que actuar, ¿no? En fin, mi gente, básicamente esto sería todo sobre la última hora. El analista político lo dice bien, lo deja bien claro. Presión interna, no solamente externa, pero ese doble factor haría posible el final de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y como dictador. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.